Agradecemos su sintonía en Noticiero Hechos AM. Vamos ahora al espacio de la entrevista. Como les decíamos, como les adelantábamos, esta mañana vamos a conversar sobre seguridad pública. En las últimas horas han ocurrido diversas otras situaciones. La policía ha desarrollado operativos en 4 departamentos en busca de golpear a estructuras criminales. También han avanzado las investigaciones sobre los ataques contra elementos de la policía que han ocurrido en estos primeros días del mes de enero. Pero vamos a poner algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado, que esta mañana es el director precisamente de la Policía Nacional Civil. Cerrar filas para rechazar el accionar de grupos pandilleriles es lo que piden las autoridades de la Policía Nacional Civil a la población salvadoreña ante el repunte de homicidios y ataques, principalmente a elementos de la corporación. 2018 cerró con 3.340 homicidios a nivel nacional, según los datos que manejan las autoridades de seguridad pública. Es decir, 622 menos si se compara con la cifra del año 2017. Sin embargo, en los primeros días de 2019 los homicidios han incrementado. A esto le sumamos que del 1 al 18 de enero, 9 elementos de la PNC fueron asesinados, 8 agentes policiales y 1 administrativo. Desde el fin de semana, los agentes han permanecido acuartelados luego que las autoridades decidieran suspender licencias e incrementar los operativos en territorios con alto índice de criminalidad. Tras estas acciones, cientos de supuestos pandilleros han sido capturados por la policía. Incluso en redes sociales han circulado mensajes en los que un presunto grupo de exterminio llama a la población a mantenerse en casa luego de las 9 de la noche para implementar un toque de queda. Pero las autoridades aseguran que todo esto es falso y podría formar parte de una campaña de terror impulsada por estructuras criminales. El director de la PNC, Howard Cotto, hizo un llamado a los candidatos a la presidencia para que envíen un mensaje a los grupos criminales que de ganar las elecciones no van a realizar ningún tipo de negociación. Sobre estos y otros temas estaremos conversando esta mañana en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, este día miércoles le damos los buenos días al director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Director, un gusto que nos acompañe esta mañana aquí en Noticiero Hechos. Muy buenos días, es un gusto estar acá, creo que por primera vez en el año, ¿no? Así es, director. Queremos comenzar hablando de los operativos que han desarrollado en las últimas horas. Nosotros ya teníamos imágenes y teníamos algunos datos de operaciones que se han desarrollado por lo menos en 4 departamentos en coordinación con la Fiscalía General de la República entre la noche y la madrugada de este día miércoles. Director, háblenos, digamos, de los resultados preliminares que tienen ustedes de estas operaciones y cuál es el objetivo de las mismas. Bueno, sí, efectivamente. Los niveles de coordinación con la Fiscalía General de la República para desarrollar operaciones delincuenciales, antidelincuenciales en el marco de la orden de operaciones que hemos estado desarrollando en las últimas 2 semanas ha tenido ya bastantes resultados. De hecho, a esta hora, sin que podamos dar esto como un número final, porque hay todavía operativos en marcha, pero hasta este momento tenemos un total de 87 detenciones por diferentes delitos, extorsiones, homicidios, limitación ilegal a la libertad de circulación, y los hemos desarrollado sobre todo en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, Aguachapán y La Libertad. Estos son los 4 departamentos donde hemos estado operando. Todos estos casos han sido desarrollados en contra principalmente de la pandilla MS por los delitos que ya he mencionado. Director, con la MS siempre ya había, digamos, un antecedente sobre situaciones que tenían que ver con el arreciamiento de ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil. Ustedes en esta, digamos, noche, en la noche del día martes y madrugada de este miércoles, ¿han ido tras cabecillas de esta estructura de pandillas? Sí, bueno, también hay que decir que lo que sucede con los operativos o operaciones producto de casos de investigación es que son acciones que datan de investigaciones a veces largas, de varios meses atrás, ¿verdad? Sin embargo, lo que hemos estado desarrollando desde la semana pasada, que se concretó con más fuerza el fin de semana, sí ha sido dirigido a las estructuras
que venían amenazando o atacando a compañeros nuestros de la Policía Nacional Civil. Estas otras operaciones también son contra estructuras de la AMS, también hay importantes cabecillas que se han detenido en estas operaciones, solo que son producto de un trabajo investigativo propio. Sin embargo, esta serie de operaciones que hoy desarrollamos sí están contempladas en el marco de la orden de operaciones antidelincuencial que venimos desarrollando con motivo de lo que sucedió, bueno, en los últimos 8 o 10 días y que ha sido de bastante divulgación sobre las acciones que estos grupos criminales venían realizando. Director, cuando ocurrieron los primeros ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil, la reacción de ustedes e incluso del ministro de Justicia y Seguridad fue de que era, digamos, un intento de las pandillas por influenciar o por impactar en el proceso electoral que vamos a vivir aquí en El Salvador el 3 de febrero. ¿Cómo han avanzado estas investigaciones y si efectivamente ustedes han detectado que el objetivo era ese, tener algún tipo de influencia en el proceso electoral? Nosotros hablábamos que más que eso era el interés de estos grupos criminales de conocer o saber, haciéndose notar, si de parte de los partidos en contienda en las elecciones había algo que les diera a ellos una señal de que las acciones que hemos desarrollado en los últimos 2 o 3 años iban a cesar contra ellos. Estamos hablando, en primer lugar, de las acciones dentro de los centros penales, ¿no? Principalmente con el tema de las visitas y con la flexibilización de algunas condiciones de vida, sobre todo la comunicación hacia afuera. Hay que recordar que en gran medida estos grupos delincuenciales utilizan a las visitas abogados que llegan a asistirlos jurídicamente como el mecanismo de comunicación hacia afuera. Es evidente, innegable prácticamente, que en los últimos 2 años las facilidades que los reos recluidos en los centros penales venían teniendo, pues se han visto muy, muy limitadas, ¿no? Y luego también otra expectativa de estos grupos criminales ha sido lograr visualizar si las operaciones investigativas que desarrollamos en conjunto con la Fiscalía y que han atacado y golpeado sobre todo la parte financiera, logística, a los cabecillas de las pandillas, iban a cesar. En esta coyuntura se ha dado, o en estas operaciones se ha dado algo bastante interesante, y es lo siguiente. No solo la policía y la fiscalía hemos tenido la capacidad de golpear a la estructura a su más alto nivel y además quitarles bienes y recursos que facilitan sus operaciones criminales, sino que muchos cabecillas tenían la expectativa ya a estas alturas de ir cumpliendo sus penas y poder salir. Ahora, con las intimaciones por nuevos delitos que se les imputan, entonces la posibilidad de que salgan se ve muy limitada, se ve comprometida para ellos, y esto les ha generado obviamente una enorme inquietud. Habían algunos que ya incluso contaban los días para salir y nosotros los fuimos a intimar por nuevos delitos, ahora están procesados por otros delitos cometidos, y en ese sentido es que ellos en todo este ambiente han querido manejar esto. Ahora, también lo que ha sucedido es que las acciones de la Policía Nacional Civil no se han hecho esperar y los resultados han sido muy positivos. De hecho, Manuel, te quiero decir que el día viernes o sábado, no recuerdo exactamente cuál de ellos, llegamos a tener incluso 11 homicidios más que el año pasado. Sí. Y en la ciudadanía había mucha pues duda o pregunta sobre qué es lo que estaba sucediendo. Ya este día, por ejemplo, hemos logrado llegar a una cifra igual de la que teníamos el año pasado. El año anterior a este día teníamos 232 homicidios en el mes de enero y este día tenemos 232. Es decir, hemos visto desde el sábado para acá un comportamiento
en el cual los homicidios han vuelto a bajar. No podemos dejar de lado el hecho de que varias de las personas que han fallecido ha sucedido en el marco de las agresiones ilegítimas que han habido contra miembros de la Policía Nacional Civil, que han respondido y han terminado en un resultado negativo en cuanto a un incremento de fallecidos, sobre todo de parte de la MS, y hemos visto también el hecho de que en los últimos días, en los últimos 10 o 12 días, cuando se dio este incremento, e incluso hasta todavía del sábado en adelante, que las personas fallecidas en un gran número han estado vinculados a estas estructuras criminales. Director, ¿ustedes han detectado si las órdenes para atacar policías han venido desde dentro de los penales? Porque ya habíamos dicho de que hay una cantidad importante de gente que está, digamos, o estuvo a la cabeza de estas estructuras criminales que están detenidos ya. Algunos están en máxima seguridad, otros están distribuidos en otros centros, digamos, penales, pero ¿ustedes han detectado en algún momento algún tipo de comunicación que pueda haber salido de un penal y que hayan ordenado o que le hayan pedido, digamos, a sus estructuras fuera arreciar estos ataques contra los elementos de la policía? Es probable que esto haya sucedido, aunque no creemos que es lo que haya marcado la coyuntura. ¿Y por qué decimos que es bastante probable? Porque la modalidad que la estructura criminal ha tomado en los últimos meses o semanas, podríamos decir, es la siguiente. Ellos detectan o conocen perfectamente quiénes son las personas que por cumplimiento de la pena van a salir, y a través de ellos les preparan a efectos de que trasladen comunicación hacia afuera al momento en que salgan. Esta es la única alternativa que les ha quedado a estos cabecillas recluidos en centros penales, en tanto que no tienen otro mecanismo, no tienen acceso a teléfono, no tienen acceso a trasladarlo a través de visitas, a través de abogados, etcétera. Entonces utilizan esta modalidad, sabiendo que un detenido, aunque en el marco de la pandilla juega un papel muy secundario, no sea cabecilla ni nada por el estilo, a través de ellos transmiten información hacia afuera para ello. Pero en esta ocasión nosotros, de acuerdo a la información que hemos estado obteniendo, vemos que ha sido articulado por cabecillas de pandillas que han estado o que están fuera de los centros penales, y por eso es que en nuestra operatividad, y por eso las detenciones que hemos hecho hasta el momento. A esto hay que agregar, Manuel, que otro aspecto que ha golpeado, digamos, de alguna forma fuertemente a la pandilla es el hecho de que las Bartolinas de la Policía Nacional Civil están vaciándose ya, ¿no? Es decir, a esta altura ya tenemos un aproximado de 2.500 reos que estaban en las Bartolinas, que han pasado a los centros penales, y algunos de ellos incluso a régimen de estricto control o un régimen de seguridad bastante alto, y esto también les ha tenido una afectación. Es decir, hay un conjunto de acciones de las cuales los grupos criminales de pandilla han estado pretendiendo conocer con la nueva presidencia estas acciones van a continuar. Exactamente, una de las interrogantes era esa, precisamente la que tenía yo en mi agenda, era el tema del traslado de gente que estaba en las Bartolinas hacia los reclusorios, y que si los ataques podrían también ser, digamos, una reacción a ese traslado que se ha dado, porque desde hace algunos días hemos visto grandes movilizaciones de ustedes que han llevado gente que estaba, digamos, en las Bartolinas y que se había convertido pues en un problema porque se decía que no eran lugares indicados para tener a gente presa, hacia las cárceles, y que, digamos, si los ataques podrían estar relacionados con esto, con esta movilización o con este traslado que se ha hecho. Sin duda es un factor que les afecta a ellos, ya que a esta altura, este proceso lo iniciamos con la Dirección General de Centros Penales la última semana de diciembre, y de la última semana de diciembre para acá, es decir,
en un aproximado de 4 semanas hemos logrado trasladar a 2.500 reos. Este proceso va a seguir inmediatamente después de las elecciones y entonces sí ya tendremos una situación muy diferente en la cual la cantidad de personas que estarán recluidas en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil va a ser muchísimo más reducido. Incluso nuestro cálculo nos dice que vamos a tener una capacidad holgada, es decir, vamos a tener menos detenidos de lo que nuestras Bartolinas van a tener capacidad, y entonces esto va a significar un doble golpe porque el régimen de control dentro de los centros penales es mucho más fuerte porque son obviamente una institución dedicada a esa, y el hecho de que nosotros tengamos una cantidad muchísimo más reducida de detenidos, que ya no exista ningún nivel de hacinamiento, va a permitir que los controles que nosotros ejerzamos dentro de las Bartolinas sean mucho mayores. Director, hemos hablado de la pandilla MS-13, pero ¿qué pasa con la pandilla 18 que no se menciona, por lo menos en esto de los ataques contra elementos de la policía? Sí, hasta hoy no se menciona. Nosotros, sin embargo, no es que estemos únicamente dirigiendo la mirada hacia la pandilla MS, sino en general, porque sabemos que en cualquier momento estos grupos criminales también podrían actuar, ¿verdad? Pero hasta hoy no hemos tenido indicios o elementos sustantivos que revelen que estas otras estructuras criminales hayan tenido la misma actitud de la MS, al menos en este periodo de tiempo. En el oriente del país ocurrió uno de los ataques quizás que más conmoción han generado. En realidad todos los casos de ataques contra la policía pues son situaciones delicadas, son situaciones dolorosas para muchas familias, pero lo que pasó en Oriente fue el ataque contra una patrulla de la policía. Ayer teníamos datos de que se había localizado la camioneta desde donde se podría haber perpetrado el ataque. ¿Qué datos tienen ustedes, director, de esta investigación, en este caso que ocurrió allá en San Miguel? Porque la mayoría de casos que hemos visto de ataques contra elementos de la policía es cuando ellos están de licencia, pero ahí en este caso vimos a un ataque directo a un vehículo policial. Sí, efectivamente, eso ha sido diferente, un caso bastante diferente a los que anteriormente habíamos tenido. Afortunadamente, la reacción también de la Policía Nacional Civil ha sido bastante fuerte en esa dirección. Lamentamos el hecho de que esto nos haya sucedido, o sea, un ataque directo cuando un carro se acerca a nuestra patrulla y dispara contra nuestros 2 compañeros de la base de la Policía Rural de la Unión. Nosotros inmediatamente iniciamos el proceso investigativo con la Fiscalía, unidades centrales, tanto de la Policía como de la Fiscalía, asumieron este trabajo. Ahora hay que decir que sobre todo el Departamento de Investigaciones de San Miguel jugó también un papel, o ha jugado un papel pero muy importante, de forma muy activa en esta investigación, y eventualmente dimos con una de las casas donde teníamos información que se habían encontrado en su momento sujetos que pudieran haber participado. Esta información, por razones de la investigación, terminó siendo inocultable porque hubieron algunas acciones operativas que generaron la sospecha dentro de los que hubieran participado. Ya teníamos las características del vehículo, no lo teníamos ubicado, pero ya teníamos cuáles eran las características del carro, y lamentablemente pues este vehículo, antes de que nosotros lo pudiéramos haber encontrado, fue quemado por estos grupos criminales. Ahora, en esto lo que yo soy muy claro es que esto no detiene en nada la investigación. Nosotros tenemos ya bastantes elementos del caso. Hay muchos que por razones obvias no podemos compartir, pero tenemos elementos bastante importantes ya que me hacen poder decir hoy aquí, Emanuel, que ese hecho lo vamos a esclarecer en su totalidad,
y vamos a llevar ante la justicia a quienes participaron de él. Director, una de las interrogantes que surge es si esto está relacionado con los ataques de las pandillas o si tiene que ver con la operación de otras estructuras criminales, como por ejemplo alguna célula de narcotráfico que podría, digamos, haber atentado contra los elementos de la policía en medio de lo que surgió como el arrasamiento de ataques de las pandillas hacia los elementos de la policía. No, hasta hoy no tenemos ningún indicio que nos lleve a considerar que una estructura diferente a la de las pandillas haya participado en esto. Nuestra investigación toda apunta hacia la pandilla MS hasta el momento. En todo proceso de investigación, Manuel, en todo es así. Nunca debemos, quienes investigamos, nunca debemos cerrarnos a ninguna posibilidad. Pero hasta hoy, y lo digo con bastante certeza, no tenemos ningún indicio de que sea así. Director, ¿cómo está el tema de las licencias? Porque nosotros ayer hablábamos con algunos elementos de la policía que decían de que el hecho de que digamos las licencias estén suspendidas por su seguridad o por la seguridad de los elementos de la policía ante los ataques, pues a ellos les generaba incertidumbre, decían ellos, porque no pueden tener contacto con su familia. Y recordemos que también la familia de los elementos de la policía, pues lastimosamente también ha sido blanco de situaciones violentas. ¿Qué decir a los elementos de la policía que en este momento pues están con licencias y con vacaciones suspendidas? Bueno, lo que pasa, Manuel, es que efectivamente la suspensión de la licencia es una medida extraordinaria que no solo se ve desde el punto de vista de la protección de los elementos policiales, sino también desde el punto de vista de tener una disponibilidad mayor de personas para proteger a la comunidad, a la ciudadanía, que es nuestra función principal, es el trabajo que nosotros hacemos. Ahora, repito, no es una medida que se tome a la ligera, no es una medida que se tome en muchas ocasiones, ni por periodos de tiempo tan extendidos, porque sabemos todas las implicaciones que tiene, no solo en este punto que es importante, sino que hay varios otros factores de carácter administrativo y operativo que vienen a significar una dificultad en este marco. Ahora, mira, Manuel, estas son circunstancias extraordinarias. Veníamos de una situación en la cual teníamos ataques directos a miembros de pandillas. Si yo te hago un recuento, por cierto, ayer en otra entrevista les decía que a partir del día de ayer fue que hace 3 años el presidente decidió nombrarme como director de la policía, y en estos 3 años que yo recuerde se habrán suspendido las licencias 1 o 2 veces, y esta será la tercera. Por cierto, la única vez que se suspendieron licencias en el año 2018 fue durante el proceso electoral, cosa sí, que tendremos que hacer de nuevo la próxima semana en el marco del proceso electoral. Pero lo que quiero decir es que son acciones que suceden muy poco realmente, pero en muy pocas ocasiones, y nosotros siempre apelamos a la comprensión de todos los miembros de la institución, que es una situación extraordinaria, que hay que decirlo con claridad, nosotros lo evaluamos 1 hasta 2 veces diarias para determinar si esta medida debe seguir, y procuramos que dure el menor periodo de tiempo posible. Pero hay que entender que es una situación extraordinaria. Pero por el momento la licencia sigue suspendida. Esta mañana, después de esta entrevista, volveré a reunirme con el equipo de mando de la policía para tomar la decisión de continuar o restablecerla. Eso lo hemos hecho 2 veces al día, desde el día sábado o desde el día viernes que se suspendieron las licencias. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Somos el espacio de la entrevista de Hechos AM, y esta mañana estamos conversando con el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Jaguar Coto. Regresamos.
Estamos en el día 23 de enero de 2019 y conversamos esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM con el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Hablábamos sobre la situación de los elementos de la policía, sobre la suspensión de licencias, que ya nos adelantaba él que se va a mantener por lo menos durante los próximos días, porque estamos ya muy cerca del proceso electoral en el que se va pues a elegir a un nuevo presidente. Director, habían también quejas de los elementos de la policía sobre las condiciones de puestos y delegaciones, que decían que en muchos casos no ofrecen, digamos, para albergarlos a ellos, no ofrecen condiciones que sean, digamos, básicas para poder estar ahí durante mucho tiempo. ¿Qué dicen ustedes ante estas quejas? E incluso salían una fotografía donde veíamos elementos de la policía durmiendo pues en condiciones en el piso o durmiendo sobre cartones. Bueno, mira, Manuel, efectivamente la Policía Nacional Civil pone todos los recursos disponibles cuando se dan estas situaciones de suspensión de licencia, que como repito, suceden muy pocas veces. Ahora, es lógico suponer que las unidades policiales no estén diseñadas para dar albergue a la totalidad de miembros de la Policía Nacional Civil que están asignados a cada unidad policial. En algunos casos sí, las unidades tienen esta capacidad, pero lo normal en la mayoría de unidades es que no la tengan. ¿Por qué razón? Porque esta modalidad de tener a todo el personal trabajando al mismo tiempo no es lo que ordinariamente sucede. Y la policía no podría preparar condiciones para ello cuando estos eventos van a suceder una vez al año e incluso hay años completos que terminan sin que esto suceda. No podemos hacer una inversión o una adecuación suponiendo que todos los policías van a estar trabajando cuando esa posibilidad es muy, muy remota. Y por eso nosotros tratamos de amortiguar esta situación de la cual tú hablas con todos los recursos que la institución tiene disponibles. Entonces todas las reservas, todos los bienes que tenemos a disponibilidad en el momento se ponen a disposición de las unidades policiales para afectar lo menos posible o que el personal se vea lo menos afectado posible. Pero como ya dije, es una medida que es transitoria, dura periodos de tiempo muy cortos y nosotros por esa razón y por otras más estamos monitoreando todos, absolutamente todos los días, si es posible, hora con hora, la situación operativa a efectos de restablecer la licencia lo antes posible. En esto quiero hacer decir un elemento porque tú planteabas que esto iba a continuar por los próximos días. No necesariamente. Tenemos que evaluarlo. Obviamente no vamos a dejar la licencia suspendida hasta que se junte con el proceso electoral. Eso no creemos que vaya a suceder así. La situación operativa ha mejorado sustantivamente, ya te daba algunas cifras y consideramos que continuaremos o vamos a continuar evaluando esto hora con hora a efectos de determinar en qué momento se restablecen las licencias. Muy bien, director, hay datos sobre otras situaciones que queremos que usted nos aclare. Por ejemplo, usted decía ayer que el comunicado o digamos el mensaje que había circulado a través de la aplicación WhatsApp, donde se hablaba de un supuesto toque de queda impuesto por pandillas en algunos puntos del país, era falso. Y una de las interrogantes en estos casos es de dónde pudo haber salido esta información y si es parte, digamos, de la estrategia de las mismas pandillas para influir en el proceso electoral o para generar temor en los ciudadanos respecto al tema de seguridad pública. Es una realidad que el tema de seguridad es una situación muy frágil en El Salvador todavía, debido pues a situaciones que ocurren a diario y situaciones que tienen que ver incluso con los ataques a elementos de la policía, pero también este tipo de mensajes cuando circulan pues tienden a generar temor entre los ciudadanos. Usted decía ayer, si no tiene, digamos, una fuente, si no tiene un fundamento, pues esto es falso, pero ¿han investigado ustedes de dónde pudo haber salido esto y si eso está relacionado con el tema de las pandillas para generar zozobra y generar temor en los ciudadanos, ya pues con miras en el proceso electoral siempre?
No podemos establecer en este momento que sean las pandillas. De hecho, en otros casos que hemos logrado delimitar, no han sido, sino personas inescrupulosas o con el interés de generar temor en la ciudadanía, por morbo, por interés político, por un interés sectorial, de generar un temor o inestabilidad. Eso es lo que tenemos hasta hoy. Sí, efectivamente nosotros realizamos investigaciones para determinar su origen. A veces se logra determinar, en ocasiones no, porque tú sabes perfectamente, Manuel, que hoy con la existencia de las redes sociales y los mecanismos de comunicación que hay, basta con que tomes una computadora, un teléfono y te pongas a escribir una tontería de este tipo, la difundes y ya buscas el mecanismo de que se empiece a reproducir por todos lados y genera situaciones como la de este supuesto toque de queda. Pero nosotros lo que hemos dicho y lo reiteramos son dos cosas. En primer lugar, a la ciudadanía, si una declaración de este tipo, un comunicado, una situación como esta que hemos tenido, no es firmada por nadie, es anónima, es falsa. Hasta hoy, y si quieres hacemos un recuento histórico, no lo estoy diciendo porque me ocurra ahorita, sí. Todas esos comunicados, esas amenazas que no van firmadas por nadie, que nadie se agencia la autoría, son falsas. El 100% son falsas, siempre. Ahora, aquí viene, ese es el primer factor. El segundo factor que habría que analizar, y aquí es interesante conocer la posición, es de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, algunos estarán dispuestos a hacer eco a este tipo de cosas, estarán dispuestos a no hacerle caso para no generar un temor infundado en la población. Bueno, de cara a responder esa pregunta, nosotros como policía lo que decimos es lo siguiente: nosotros tenemos un vínculo bien estrecho con los medios, como para que cualquier medio que se llame medio de comunicación, ¿verdad? No quien abra una cuenta de Facebook y dice que es periódico digital, sino sí. Los medios formales como ustedes, como los que ya conocemos, puedan preguntar a la policía qué tanta certeza tiene un comunicado de este tipo. Nosotros siempre hemos estado abiertos a responder, a atender a las inquietudes de los medios de comunicación de todo tipo, ya no digamos en estas circunstancias. Vemos, y yo sí lamento, que algunos medios de comunicación, sin constatar la información, se den también a la tarea de hacer eco o convertirse en caja de resonancia de los inventos y las mentiras que alguien decidió fabricar en un teléfono o en una laptop. Entonces, en eso yo creo que todos tenemos una responsabilidad. Nuestra responsabilidad es lo que hemos hecho: sacar un comunicado explicando que eso es falso, venir a este programa y a otros explicar que esto es falso, pero no somos los únicos que tenemos esa función. También los medios de comunicación juegan un papel. Si el medio de comunicación tiene duda de si esto es cierto o es falso, por eso es que nosotros dejamos siempre un puente de comunicación para que se nos pregunte y se nos pida una explicación o se nos pida información al respecto, y en la medida en que los ciudadanos no difunden esto, no se da por verdad. Pero desde ya, lo digo con claridad, hasta hoy ninguno de esos comunicados anónimos ha sido cierto. Y a la práctica o a los resultados me remito en este caso, ¿verdad? Ya llevamos 3 días diciendo que es falso y, bueno, ¿a dónde está el impacto de este tal toque de queda? Podemos decir con claridad, es falso.
Pero, director, eso ocurre en una coyuntura, digamos, una coyuntura que para El Salvador es hasta cierto punto un tanto complicada. Estamos en medio de un proceso electoral, estamos, digamos, ya muy cerca de este gran evento en el que implica también mucho el tema de seguridad como parte de las campañas, como parte, digamos, de garantizar que el proceso se desarrolle sin problemas. ¿Ustedes no han detectado si hasta cierto punto puede haber, digamos, intenciones de desestabilización de parte de los mismos, digamos, actores que están involucrados en la actividad política del país? Es posible, eso no lo hemos podido determinar, pero en cada coyuntura en la cual la actividad criminal ha aumentado su nivel de accionar, que por cierto, en estos años hemos vivido varias situaciones, esta no ha sido la única, pero ya sea por una coyuntura electoral, ya sea lo mismo nos sucedió cuando se implementaron las medidas extraordinarias, hemos vivido coyunturas de este tipo en varias ocasiones. Salen anónimos de este tipo, ¿verdad? Y al final lo que hemos podido constatar y has visto es que estos anónimos no son ciertos, no tienen ningún apego a la realidad. Entonces eso es lo que nos hace a nosotros establecer de que independientemente de cuál sea el interés, si sea un interés de morbo, si sea un interés de desestabilización, si sea un interés de afectar a las elecciones o el interés que pueda haber detrás de comunicados de este tipo, son falsos. Eso es lo que importa. Ahora bien, director, ayer se tomaban también decisiones en la Asamblea Legislativa que tienen que ver con el proceso electoral. Se emitía un decreto transitorio para evitar que drones sobrevuelen los centros de votación. ¿Cómo toman ustedes, digamos, esta decisión que fue adoptada por los diputados? Bueno, nosotros sobre eso no tenemos una posición porque lo que nos corresponde es acatar, ¿no? Es decir, no mal haríamos en nosotros en ponernos a decir si eso es bueno o es malo. Es decir, es una decisión que se toma donde se producen las leyes y nosotros, nuestro papel como policía es dar cumplimiento a la ley, ¿verdad? Ya tendremos que reunirnos en los próximos días con el Tribunal Supremo Electoral porque aquí también esto tiene implicaciones de carácter técnico, ¿verdad? Es decir, cómo hacerlo, cómo evitarlo. Yo creo que en primer lugar se apela a el hecho de que estando ya esto regulado, si así fuere, entonces los medios de comunicación, las personas naturales, las organizaciones sociales respeten ese tipo de disposiciones, ¿verdad? Pero tendremos que ver algunos detalles para determinar la forma de operativizar esa prohibición en caso pues así se establezca. Ahora bien, sabemos que existe un plan de seguridad para el proceso electoral, pero en el caso de los candidatos, ¿han pedido, digamos, alguna protección diferente o ustedes le están brindando algún tipo de protección a nivel personal a las personas que están compitiendo por la presidencia de la República? Sí, claro que sí, está dentro de nuestro plan y ya llevamos con algunos de ellos varias semanas y con algunos otros incluso meses ya de estarles brindando esta protección. De hecho, Manuel, nosotros dentro de nuestro plan establecemos a un oficial de enlace, por lo general del más alto rango de la policía, comisionados, subcomisionados, en muy pocos casos incluso inspectores jefes, que son el enlace con cada uno de los partidos. Y dentro de sus funciones está asegurar el funcionamiento de los equipos de seguridad que cada uno de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia deben tener en la medida de las necesidades operativas y de lo que también ellos acepten, ¿verdad? Porque a veces, sin mencionar nombres ni nada, nos encontramos con personas que no se sienten tan cómodas con un aparato de seguridad. Nosotros hacemos bastante énfasis en que lo tengan, que acepten tener un equipo de seguridad de nuestra parte. Prácticamente en todos los casos ellos han aceptado esta condición, en mayor medida o menor, pero en resumen sí tendríamos que decir que los candidatos tanto a presidencia como a vicepresidencia tienen un equipo de seguridad
y nuestros oficiales de enlace hacen un monitoreo constante del funcionamiento de estos equipos de seguridad con los candidatos. ¿Alguno de los candidatos ha hecho algún requerimiento especial o algo diferente, digamos, para el tema de seguridad con usted, director, o se han reunido directamente con usted como director de la policía para hablar sobre los dispositivos que iban a poner pues a disposición de ellos? Bueno, no exactamente conmigo, porque hemos establecido enlaces, como ya dije, ¿no? Y ellos sí se reúnen directamente. Hay candidatos que de por sí ya tienen equipos de seguridad, hay otros que se han creado específicamente para este proceso electoral, y ellos son los que se entienden directamente con sus equipos o con las personas que ellos deciden. Por lo general todos los partidos tienen un encargado o un enlace también, y es con ellos con quienes se entienden los enlaces. Ahora, nosotros siempre hemos estado abiertos a conversar con cualquier candidato, y si alguno requiere tener una reunión directa conmigo para estos efectos, pues lo hacemos. Hasta hoy los candidatos no han considerado que eso sea necesario, y ha sido suficiente con el enlace que ellos nombran y el enlace que nosotros nombramos. Ahora, el nombramiento de estos enlaces, Manuel, no es algo que se ha dado ayer, ¿verdad? Esto lo hicimos desde el mes de octubre pasado, y entonces ya nuestros enlaces ya están bastante acostumbrados o adaptados a estar tratando con los responsables de cada uno de los partidos para estos temas. El dispositivo de seguridad electoral, director, ¿cuándo comienza, digamos, el trabajo ya de lleno de la policía? Sabemos que han estado trabajando ya en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral, porque lo hemos visto a usted en diversos momentos reunidos con los magistrados y hablando sobre el tema de la seguridad del día de las elecciones, pero el dispositivo en sí, ¿para cuándo tienen previsto ustedes comenzar, digamos, a entrar de lleno ya al trabajo de garantizar el proceso electoral en general? Es que, Manuel, el plan de seguridad a las elecciones tiene como varias fases, ¿no? Dentro de las cuales está la fase que quizás más llama la atención, es el día de las elecciones. Sí. Pero nosotros realmente este plan lo iniciamos hace poco más de 3 meses. De hecho, en su momento fue presentado el plan a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Hay que decirlo también que nosotros ya hemos ganado bastante experiencia en estos planes. Los magistrados lo saben, y en general siempre dan por válido y bueno el plan que nosotros desarrollamos. Ahora, si te refieres a la última fase del proceso electoral, bueno, nosotros suspendemos licencias desde las 0 horas del día sábado, es decir, la noche, sí, para amanecer sábado, como decimos, ¿verdad? O la noche del viernes para amanecer sábado, sí. Ese día completo, el día domingo de las elecciones y el día lunes, ¿verdad? Esas son las 72 horas donde está suspendida la licencia, y entonces nosotros entramos en una condición en la cual empezamos el acompañamiento a todas las rutas que puedan haber del paquete electoral, tanto de ida como de regreso, y a designar personal policial en absolutamente todos los centros de votación del país. Nosotros lo que podemos asegurar, Manuel, es que el día de la elección no va a existir ni un solo centro de votación sin presencia permanente de la Policía Nacional Civil, desde el momento de la apertura hasta el momento de cierre y en el traslado del paquete electoral. Muy bien, director, pero ¿qué tan preparada está la policía para evitar, por ejemplo, incidentes que puedan surgir de parte de los miembros de algún partido político? Porque sabemos que en un proceso electoral siempre hay quien queda conforme y quien no. Y ya vimos que se dieron algunos incidentes a principios de diciembre en las afueras del tribunal. O sea, ¿qué tan preparados están ustedes para evitar, o si tienen algún dispositivo especial para evitar que, digamos, se den algún exabrupto de parte de miembros o simpatizantes de algún candidato a la presidencia de la República? Estamos preparados, Manuel, para eso. Afortunadamente, en los últimos procesos electorales, hasta los que yo recuerdo, no hemos tenido incidentes realmente. Bueno, recordemos el último, el más fresco, el del 2018. En materia de seguridad el proceso fue impecable.
impecable, no hubo ninguna queja de ningún tipo en cuanto a la policía. Yo creo que hay un factor que es importante en estos procesos electorales que hemos vivido en los últimos años, y es lo siguiente, que si bien para nosotros el tensionamiento es mayor porque los centros de votación se han multiplicado increíblemente, una de las ventajas que tenemos, Manuel, es que ahora cada centro es más pequeño. Entonces el control, en materia de seguridad me refiero, de ese centro, el ingreso, la salida de la gente y la asistencia misma de la gente se ve disminuida. Y eso en materia de seguridad es una gran ventaja de la cual nosotros procuramos aprovechar. Ahora, lo que sí debo decir con claridad es que dentro del plan de la policía también está contemplado dejar a un grupo de reserva de la policía si es necesario a alguna hora del día o durante el proceso reforzar la presencia policial en algún punto específico que en este momento no sabemos cuál pudiera ser y que esperamos que no haya necesidad de hacerlo, pero tenemos una fuerza de reserva también lista para ello. Hay que recordar que el plan viene a ser fortalecido por los 271 elementos que se graduaron el día de ayer de la promoción 119. Las unidades centrales incluso ponen a disposición, le hemos pedido entre el 60 y 65% de su gente para participar, aunque su función no sea de seguridad pública, y todo esto refuerza bastante los dispositivos. Ahora bien, director, usted hacía un llamado hace algunos días a los candidatos a la presidencia de la República y pedía que se pronunciaran sobre el tema pandillas y que no iba a haber algún tipo de concesión, que se iban a mantener, digamos, las acciones que ustedes habían desarrollado. ¿Hay, digamos, respuesta al llamado que usted hizo, director, de parte de los candidatos a la presidencia de la República? No, bueno, hasta el momento yo no lo he visto. Han tenido diferentes posiciones sobre el tema de la seguridad en el país. Yo creo que incluso los medios de comunicación, por la relevancia que tiene el tema, si algo así sucediera, se darían cuenta antes que nosotros, ¿no? Porque yo creo que es un punto bastante importante. Lo que nosotros como país creo que debemos de mandar en cuanto a mensajes hacia el crimen organizado es el hecho de que tenemos la capacidad como país de cerrar filas y de decirles que pase lo que pase políticamente en nuestro país, ellos no tendrán un espacio para que se tolere la acción criminal y el afán de lucro que tienen. Muy bien, director, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana de miércoles. Gracias por despejar dudas respecto a temas que tienen, digamos, muy preocupados a los ciudadanos y que en determinado momento llegan a generar alarma. Pero siempre es importante la comunicación con elementos de la Policía Nacional Civil y a través, digamos, la comunicación por los canales oficiales que ustedes mantienen. Nosotros hemos estado dándole seguimiento a este tema y hemos estado pendientes también de las publicaciones y los comunicados que han surgido sobre situaciones como la que decíamos de este mensaje que andaba circulando, y qué bueno que usted nos viene a confirmar acá lo que ya nosotros también habíamos dicho como medio, que esa era una información que hasta cierto punto pues no te carecía de algún tipo de fundamento. Gracias, director, por estar aquí. Gracias a ustedes, buen día. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista, vamos a una pausa. Cuando regresemos, tenemos más de Noticiero Hechos en este día miércoles.